Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, con qué continuamos. Bueno, les traigo un estudio inédito referido a, bueno, ¿se acuerdan? Hemos hablado en otros bloques, en otros programas acerca de estas dificultades que se encuentran hoy en día en los países del primer mundo, principalmente se están dando todo este tipo de noticias sobre la imposibilidad, las dificultades de acceder a una casa propia, a un inmueble, ¿no es cierto?, adquirido con el dinero de cada persona, bueno, o también vinculado a lo que es la problemática de los alquileres, ¿no? Y hablando justo de ese tema, en Argentina es noticia en los últimos días. Yo les traigo un estudio que tiene que ver, un estudio internacional de la revista Social Science y Medicina, un estudio que encuentra, en este sentido, un vínculo que se ha estudiado entre quienes luchan por pagar el alquiler, estamos hablando, no solamente en este caso referido específicamente, por pagar el alquiler en Estados Unidos y que están muriendo antes las personas que se ven afectadas constantemente o en el mes a mes, ¿no es cierto? Se ha encontrado un vínculo porque se ha estudiado de hace 2 décadas, se viene estudiando con información de hace 2 décadas, estamos hablando de los años, principios de los años 2000, donde surge esta revelación, que la llaman, esta revista científica, la llama una revelación inquietante, porque hay una correlación entre lo que son los costos inasequibles de la vivienda y la muerte prematura en momentos determinados, ¿no? Sobre todo en los tiempos de crisis. Esto afecta a las personas, afecta a la salud, más allá de que afecta el bolsillo, por supuesto, pero eso ya lo sabemos. Y esto han sido justamente investigadores de la Universidad de Princeton, que ha estado en colaboración con el Centro de Estudios Económicos de la Oficina de Censo de Estados Unidos, justamente porque son de donde se obtiene todo el resto de la información, y esto se podría replicar, ¿no es cierto?, al resto del mundo. Actualmente lo que se busca, también he hablado acerca de estos grandes fondos de inversión que adquieren inmuebles, que adquieren grandes cantidades de viviendas en barrios, hay barrios enteros en Estados Unidos que han sido adquiridos por inmobiliarias que responden, por ejemplo, a BlackRock, por ejemplo, a Real Estate, si no me equivoco, a Vanguard también, sí. Y esto se está viendo en un incremento. Estos datos los he hablado anteriormente, también he dado datos, por ejemplo, de Irlanda, ¿no? Anteriormente, en otro programa, donde más del 60% de los adultos jóvenes continúan viviendo en las casas de sus padres. Así que este estudio viene a poner, ¿no es cierto?, en claridad esta sorprendente tendencia, podría decirse, que nos da luz, como quería decir, sobre las consecuencias potencialmente mortales de estas exorbitantes cargas, ¿no?, en lo que tiene que ver de alquiler, y también está vinculado todo lo que tiene en referencia a la especulación y esa incertidumbre que puede llegar a haber en referencia a este tema de pagar el alquiler mes a mes y las diferencias de precios. Lo que dicen los datos puntuales es que los datos que ofrece este estudio dice que las personas que destinaron la mitad de sus ingresos al alquiler en los años 2000, principios de los años 2000, se enfrentaron a una asombrosa probabilidad de un 9% mayor de morir en las 2 décadas siguientes. Es decir, como les digo, hace 2 décadas con los que se está trabajando estos datos, en comparación, dice, con aquellos que destinaron solamente el 30% de sus ingresos al alquiler. Una cosa es la mitad y otra cosa es solamente destinar, por ejemplo, esta modesta parte del sueldo, 30%. Además, se encontró lo siguiente, aquellos que estaban luchando justamente por dedicar un increíble 70% de sus ingresos al alquiler, tuvieron un aumento del 12 al 12% en el riesgo de la muerte prematura en este periodo que les nombré anteriormente. Quien es uno de los autores principales de este estudio, un investigador, Nick Graetz, un investigador postdoctoral asociado a la Universidad de Princeton,
expresó su asombro, ¿no es cierto?, por este profundo vínculo que existe entre los costos de la vivienda y el riesgo de la mortalidad. Le dijo a la cadena CNBC: es un problema especialmente grande si consideramos cuántas personas se ven afectadas por el aumento de los alquileres. Esto no es algo raro. Para más datos, el aumento de los alquileres, como les digo, que superó con creces actualmente el crecimiento, ¿no es cierto?, hoy en día se ve eso, el crecimiento de los salarios, lo deja al inquilino estadounidense, en este caso, al inquilino promedio estadounidense, asignando un 30% o más de sus ingresos únicamente a gastos de vivienda. 30% únicamente a gastos, no estamos hablando del alquiler en este caso. En 2019, para ser más específicos actualmente, 4 de cada 5 hogares inquilinos que ganaban menos de $30.000 por mes se enfrentaron a la carga de costos de vivienda que eran inasequibles. No podían directamente ya... Y acá viene una cuestión. Cuando uno tiene semejantes cargas en los gastos de vivienda y en el alquiler, ¿por qué se dan otras cuestiones vinculadas a ello? Y que es lo siguiente. Las revelaciones que muestran el estudio se extendieron más allá de lo que les estoy diciendo, de esta mera situación financiera del alquiler, y encontraron lo siguiente, que enfrentarse a amenazas de desalojo se asoció con lo siguiente: un aumento del 19% en el riesgo de muerte prematura. Miren cómo va subiendo impresionante el porcentaje. Recibirla a la sentencia de desalojo se traduce en lo siguiente: una escalada escalofriante del 40% de la probabilidad de enfrentar la muerte prematura a aquel que recibe la sentencia de desalojo. Bueno, este investigador, como les decía anteriormente, Graetz, hizo hincapié y enfatizó el papel fundamental de la vivienda en los presupuestos de las familias estadounidenses, destacando principalmente las concesiones que se ven obligadas a hacer cuando se enfrentan a un alquiler en alza. Ahí está el punto. Y a medida que aumentan los alquileres, hay una consecuencia que no la hemos nombrado hasta ahora, y es lo siguiente. ¿Qué hacen las familias? Recortan otros gastos, incluidos artículos esenciales que afectan a la salud. Ni hablar de las prepagas, ni hablar de si te enfermaste, ni hablar y bueno, tuviste prolongadamente enfermo, no pudiste ir en Estados Unidos a un centro médico a atenderte porque tenías que dar más de lo que tenías. Bueno, los hogares en Estados Unidos que están en dificultades, agobiados por gastos de alquiler moderadamente altos, redujeron los gastos de atención médica en un 57% y redujeron el gasto de alimentos, algo también básico, importante en el día a día, un 17% en comparación con sus contrapartes sin este tipo de cargas, como les nombré anteriormente, alquiler y gastos desmedidos, inasequibles en la vivienda. Y esto afectó, ¿saben a qué hogares principalmente? A los hogares con niños, a la gente, a las familias con hijos. Esto afecta más profundamente en Estados Unidos. Bueno, pueden verlo en las noticias, pueden ver en Estados Unidos, en Nueva York, en California, aquellas personas que viven en la calle o que viven con sus familias en la calle. Bueno, todo esto lleva a una probabilidad mayor de mortalidad. Así que bueno, para quienes dicen el país, ¿no es cierto?, el país ejemplar en el mundo, el país que las tiene todas, ¿no?, a favor. Bueno, ahí están algunas de las consecuencias que gracias a los estudios, gracias a la verdadera ciencia, ¿no?, y a estos trabajos nos dan a conocer, ¿no es cierto?, que hay algo que es básico, que es la vivienda, es la alimentación, la salud, y si el gobierno no se encarga de eso, bueno, déjenlo básicamente a la libre decisión de un mercado absolutamente libre. Vamos a ver qué es lo que puede ocurrir, cuáles son las consecuencias. Así que bueno, muchas gracias y doy por finalizado este bloque especial. Le recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video está nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida continuamos con más Resistencia.